Es el día 12 de octubre y ante todo podemos decir que es el día de la Virgen del Pilar, la advocación más antigua de la historia en los títulos de María. Es un milagro que le sucede al apóstol Santiago, que se dice que estaba descansando de tanta predicación y allí la Virgen aparece en un pilar y se manifiesta como la madre que pide que se construya un altar en torno a ese pilar donde ella estaba de pie, prometiendo que iba a estar hasta el final de los tiempos para prodigar gracias y por la ayuda de su intercesión. Un documento del siglo XIII atestigua esta historia y en 1438 se escribió un libro con todos los milagros relatados, hasta el punto que el rey Fernando el Católico dijo que había un templo dedicado a Santa María del Pilar que resplandecía con admirables y continuos milagros. Clemente XII establece la fiesta del Pilar un día 12 de octubre. Los tres rasgos fundamentales de esta devoción es que la Virgen aparece a Santiago cuando todavía vivía. Lo segundo es la columna o pilar en la que el Virgen se presenta y que pide que se le construya un altar y hasta el día de hoy se conserva. Y el tercer rasgo es la unión de Zaragoza con Santiago de Compostela. El apóstol Santiago une estas dos devociones que van unidas y que podemos decir que no solamente son las más destacadas de España, sino que también son las primeras en toda la historia de la Iglesia. En este día es la fiesta nacional de España, desde el año 1892. En otros lugares como Estados Unidos se dice el Columbus Day, el Día de Colón. Se habla también de descubrimiento de América, se habla del Día de la Raza. También actualmente y en muchos lugares, dado un revisionismo histórico, se lo llama también Día de la Resistencia Indígena, Día de la Diversidad. Colón es quien llega a estas tierras y muere sin saber que había visitado América. Él creía haber llegado a las Indias. Sin embargo, el nombre de América lo da el Américo Vespucio, que es el que va a recorrer también en distintos viajes este continente. No podemos negar que este encuentro de culturas dio identidad a todo este continente con un solo nombre y podemos decir que cooperó también a su unidad. Este encuentro de culturas ciertamente que no estaba preparado los tiempos para vivir un encuentro de este estilo. Sabemos que se produjo un genocidio, provocado también hasta por las enfermedades que traían los europeos, los virus que no podían resistir los aborígenes. Pero también podemos decir que la avidez venía de la mano también muchas veces de la santidad de otros tantos que venían para dejar y marcar a estos pueblos también con lo más precioso que traía la cultura europea hasta ese momento, que era la fe. Siempre el pecado y la gracia parecieran que van como tomándose de la mano y puede permitirse distintas lecturas de los acontecimientos. Este día es un día que, si bien últimamente se lo ha cuestionado, no podemos negar que las raíces del continente americano se fueron solidificando en una identidad de una matriz cristiana que pudo convivir muchas veces con la cultura indígena y provocó un mestizaje cultural. En otros casos se escondió, en otros casos se negó también las raíces culturales aborígenes. El acontecimiento guadalupano que celebramos el 12 de octubre, ese rostro mestizo de María y esa María vestida con los rasgos culturales de los aztecas,
va a dejar marcado que América estaba llamada a un encuentro pacífico o a un encuentro en la fe, a una cultura que estaba preparada para recibir la fe, quizás si se hubiera comprendido mejor la cultura. Pero muchas veces traspolamos los criterios y la madurez que se adquieren con los siglos de los pueblos a el pasado, y podemos cometer también errores e injusticias. Que María del Pilar, que María de Guadalupe, que hoy nuestros tiempos nos permitan celebrar también un encuentro. América fue visitada después por muchas otras razas. Hoy estamos llamados también a la integración cultural en estos tiempos donde la migración, donde las visitas, donde las distancias se acortan y donde esta cultura global nos invita a rescatar lo propio de cada uno para ponerlo en común sin ocultar a nadie y tomando lo mejor de cada uno. Que la Virgen, que es Madre de la humanidad, nos ayude a realizarlo y nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.